don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno, gente, vamos a tener una de las revanchas anticipadas, ¿no? Que muy probablemente las personas estaban esperando que ocurriera, pero en un futuro más lejano, digamos el próximo año, en el 2024, muy probablemente a mediados de año, si todo continuaba de la misma forma en que lo estaba haciendo hasta ahora. Y es que me refiero a la pelea entre Islam Makhachev y Alexander Volkanovski. ¿Qué pasó aquí? Como todos ustedes saben, en este canal Max estuvo hablando sobre todo lo que ocurrió después de la lesión precisamente que tuvo el mismísimo Oliveira, ¿no? Ese corte tan profundo que tuvo en la ceja debido a un entrenamiento, según él y según su equipo, debido a un cabezazo. Y nosotros estuvimos hablando sobre esto, Max directamente en un video estuvo hablando muchísimo sobre esto. ¿Por qué tienen que pelear de esta forma? ¿Por qué tienen que entrenar cuando ya te falta solamente una semana o 2 semanas de anticipación? ¿Por qué tienen que hacer estos sparring tan fuertes? ¿O por qué directamente no se ponen protección? ¿Por qué no se ponen protección en la cabeza, en los codos, en las rodillas, en las manos? ¿Por qué no usan protección? Guantes de mucho más peso, digamos 14 onzas o más. Porque precisamente lo de las UFC, creo que son de 8 onzas, son guantes bien ligeros. Y darse golpe con esto pues puede producir alguna lesión o puede producir algún caos. Cosas inesperadas que pueden hacer que tú pierdas la pelea o que tú pierdas el evento enumerado que vayas a tener o pierdas esa pelea de calidad o de dinero que tú ibas a tener. Y precisamente era una pelea sumamente importante para Oliveira, pero que muy probablemente iba a ocurrir una derrota para él en otra ocasión más, o sea, contra Islam Makhachev. Había muchas probabilidades de que Islam ganara y sobre todo también por el hecho de que estaba peleando en un lugar, o sea, en Medio Oriente, donde el jet lag era bien importante si el peleador no iba a tiempo, no se preparaba, no estaba con suficientemente tiempo de anticipación en ese lugar para acostumbrarse a los cambios de horarios, etcétera. Cosa que Oliveira no iba a hacer. Oliveira se iba a quedar directamente a 8 días, iba a llegar a Abu Dhabi. Apenas 8 días de anticipación antes de la pelea y esto me parece una locura. Pero bueno, se cae todo eso y el peleador que da el paso hacia el frente fue precisamente Alexander Volkanovski. ¿Y por qué Alexander Volkanovski y no Mateusz Gamrot? También estuvimos hablando sobre eso en un video. Max estuvo también hablando sobre eso en un video. Porque Mateusz Gamrot no representa una pelea, no representa un nombre sumamente grande dentro de la división de las 155 libras como para ocupar una plaza titular en un evento tan importante como es el evento de Abu Dhabi. Un evento que supuestamente la UFC tiene ciertos contratos con ese lugar, con ciertas personas de sumamente altos rangos o sumamente importantes directamente en ese país, donde ellos tienen que ofrecerle unas carteleras, ya sea eventos enumerados, yo creo que directamente eventos enumerados, donde existan no solamente personas o peleadores que están relacionados con todo el tema del Islam, todo el tema musulmán, etcétera, todo ese tema religioso, sino que también sean nombres importantes o que estén mezclados con nombres importantes o con peleadores con renombre dentro de la compañía, peleadores que vendan, etc. Entonces precisamente todo está organizado para hacer un evento sumamente grande. Pablo Costa estaba por medio, Khamzat Chimaev, otro grande más de la compañía, otro nombre importante dentro de la compañía, estaba Islam Makhachev, estaba Oliveira, también está Johnny Walker, hay otros nombres más. Pero la cartelera estelar, el evento coestelar y el estelar eran nombres sumamente grandes y tenían que haber reemplazado de una forma u otra con un peleador sumamente importante. En este caso fue Alexander Volkanovski el que suplió ese hueco que quedaba. ¿Qué pasa ahora con todo esto? Y voy a darles mis predicciones sobre esta pelea específica. Como todos ustedes saben, dentro del canal lo hemos hablado 1.000.000 de veces, lo hemos hablado un montonazo de veces, de que cuando los peleadores toman peleas con poco tiempo de anticipación es prácticamente una derrota asegurada. Como ya les digo, Alexander Volkanovski contra Islam Makhachev era una pelea que todos queríamos ver, pero en un futuro un poco más lejano, donde ambos tuviesen un tiempo suficiente de preparación, un tiempo necesario para hacer un campamento de pelea como debería ser, un campamento de pelea fuerte, un campamento de pelea duro, donde ambos preparen ciertos planes de pelea, ¿ok? Donde ambos se preparen como debería ser para pelear entre ellos dos específicamente. Pero en este caso, número uno, Islam Makhachev viene de un campamento de pelea, un campamento duro de pelea. Sin embargo, no es un campamento de pelea directamente dirigido
hacia un peleador con las características físicas o con las características como peleador como es Alexander Volkanovski. Sin embargo, yo creo que prácticamente todos los planes de pelea o todos los campamentos de pelea que tienen este tipo de peleadores como el mismo Islam Makhachev o como el mismo Khabib Nurmagomedov en su momento o como un Magomedov también, todos estos rusos, dagestaní, todos estos tipos, ¿no? Todos estos peleadores, pues el plan de pelea que ellos tienen va a ser siempre llevarte al suelo, aplastarte de una forma u otra, hacer algún tipo de striking en su momento si es necesario, pero sobre todo intentar llevar la pelea al suelo, hacer una pelea de ground and pound, de dominio total, ¿ok? Todos sabemos que esto es exactamente lo que ellos van a preparar para cada uno de los peleadores a los cuales ellos se enfrenten. Sin embargo, Alexander Volkanovski evidentemente tiene que adaptar un poco más su plan de juego. Si bien hemos visto un Alexander Volkanovski en el pasado, directamente en su última pelea que vimos, ¿no?, contra Yair Rodríguez, por ese cinturón de las 145 libras, esa defensa por el cinturón exitosa que tuvo Volkanovski, pues lo vimos un poco más tirado hacia el suelo, porque evidentemente iba a enfrentarse a un peleador que era mucho más striker, un tipo un poco más impredecible, por decirlo de alguna forma, como es Yair Rodríguez, un tipo que te saca patadas de la nada, un tipo que te saca unos highlights espectaculares de la nada, y que por supuesto tú tienes que tener un plan de juego para contrarrestar todo esto. Alexander Volkanovski se preparó para él y lo dominó hasta el punto que lo finalizó, o sea, lo dominó como debería hacerlo, demostrando la fuerza, ¿ok?, de que tiene precisamente Volkanovski como campeón, lo imbatible que es Alexander Volkanovski como campeón, lo dominante que es. Ha demostrado específicamente por qué él tiene el cinturón y no lo tiene, por ejemplo, Max Holloway, por mencionar algún nombre, ¿ok? Entonces, dicho todo esto, Alexander Volkanovski no va a tener el tiempo suficiente como para prepararse para un tipo como Islam Makhachev, porque evidentemente tiene que hacer otro plan de juego, como mismo lo hizo en esa primera pelea que ellos dos tuvieron, pelea que demostró que Alexander Volkanovski era un tipo mucho más duro de lo que muchas personas pensaron que iba a ser, demostrando también por qué él es actualmente el número 2, pero que en ese momento era el número 1 libra por libra, porque libra por libra es el tipo más duro, es el tipo más fuerte, es el tipo más complicado de vencer. Evidentemente Islam Makhachev le saca un montón de libras de más, ¿ok?, cuando de peso se refiere, ¿no? Y que evidentemente esto lo que muestra es una superioridad física, o que deja en evidencia que muy probablemente iba a tener una superioridad física sobre Volkanovski, cosa que no vimos en ningún momento, porque si bien dominó en ciertas instancias el suelo, entre comillas, tuvo el tiempo de control, no dominó de manera exhaustiva como pensábamos muchas personas que iba a ocurrir a Alexander Volkanovski. O sea, Islam Makhachev no logró dominar como se pensaba que iba a dominar a Volkanovski. Y Volkanovski, por otro lado, fue una pelea muy dura para Islam Makhachev, un tipo con un cardio sumamente sobrado que terminó en ese quinto asalto, como siempre lo mencionamos, al borde de finalizar a Islam Makhachev. Yo creo que esto no es lo que va a ocurrir en esta pelea. Creo que es una pelea que muy probablemente Islam Makhachev pase por arriba a Volkanovski. O sea, me temo que pase esto, yo no quisiera que pasara esto, pero es muy probable que es lo que ocurra, porque si bien Alexander Volkanovski es un tipo sumamente duro, si bien es un tipo que se mantiene entrenando a lo largo de todo el año, evidentemente no se va a entrenar de la misma intensidad como lo hace cuando tiene un campamento de pelea. Esto es obvio, esto es algo que es evidente, ¿ok? Entonces, ya basándonos o partiendo de esta primicia, Alexander Volkanovski no va a estar al 100% preparado como para enfrentarse a un tipo como Islam Makhachev. Dígase lo que se diga, ¿ok?, gústenles a ustedes o no, Islam Makhachev es un tipo sumamente complicado, un tipo sumamente duro, con una fuerza bruta bastante grande, ¿ok? A pesar de que Volkanovski lo pudo defender, a pesar de que Volkanovski hizo lo que hizo, demostró ser un tipo sumamente duro de romper, como mostró en esa primera pelea entre ellos dos. Con esta pelea, con poco tiempo de anticipación, no va a ser lo mismo desde mi punto de vista. Y yo voy a estar dando como favorito, evidentemente, Islam Makhachev, pero no como aquella vez, que fue un porcentaje bastante grande. Yo creo que incluso más. Yo voy a estar dando un 70-30 para Islam Makhachev. Mucha gente puede que no esté de acuerdo, pero es que yo me baso específicamente en el tiempo de preparación para una pelea tan difícil como lo es esta. También hay que evidenciar que el jet lag va a estar ahí, el cambio de horario va a estar ahí, no va a ser lo mismo, ¿ok? Aunque sean 2 horas, aunque sean 3 horas de diferencia, las que sean van a estar ahí y esto también va a afectar. Otra cosa más es el corte de peso. Evidentemente Alexander Volkanovski no tiene que hacer ese gran corte de peso, pero como quiera que sea tiene que hacer cierto corte de peso, ¿ok? Ahora bien, hablando con el corazón, a mí me encantaría, me fascinaría que fuera Alexander Volkanovski el que ganara esa pelea y que la ganara por un KO. Que la ganara por un KO. De esta forma, realmente, lo que a mí me gustaría en un futuro para él sería el enfrentamiento con Ilia Topuria. Y si por alguna de las casualidades Ilia Topuria logra ganarle
como ya lo hemos hablado, Ilia Topuria necesita, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Max, concordamos en esto, necesita una pelea más antes de Volkanovski para como que agarrar ese fogueo, como que agarrar esa experiencia y de esta forma tener las bases suficientes desde mi punto de vista para enfrentarse a un tipo tan duro como es Alexander Volkanovski. Ahora, lo que les estoy diciendo es que me encantaría que Volkanovski obtuviera ese doble campeonato, ese doble cinturón simultáneo, ¿ok? Y que después de esto se enfrentara a Ilia Topuria. Evidentemente no creo que vaya a ser en enero, pero dando el hipotético caso, dando que se alineen los planetas y de repente Alexander Volkanovski, que no es un tipo que tiene una mano de pegada muy fuerte, o sea, no es un tipo que tenga la fuerza suficiente de pegada desde mi punto de vista como para ser un tipo de un golpe y dejarte KO, ¿ok? Islam Makhachev, por otro lado, sí es ese tipo de peleador, sí tiene esa fuerza de pegada. Oliveira también la tiene, por ejemplo, es otro que tiene una fuerza de pegada bastante importante. Y que de repente Alexander Volkanovski, como ya les digo, se alineen los planetas a un eclipse o no sé lo que pase, y que le dé un caos fulminante así a Islam Makhachev en el primer asalto, ¿ok? Y que no le afecte, por ejemplo, esa operación de hombro que tuvo hace poco precisamente el mismísimo Volkanovski, que no le afecte nada esto y que simplemente salga limpio de la pelea. Vamos a tener pelea en enero entre Ilia Topuria y Alexander Volkanovski. Esto va a ser así. En caso, como ya les digo, de que Volkanovski no salga suficientemente afectado en esta pelea. Pero yo creo sinceramente, o sea, creo objetivamente que Islam Makhachev tiene mucho más probabilidades de llevarse esa pelea por encima de Volkanovski. Una pelea con corto tiempo de anticipación para Volkanovski, sobre todo en cuanto a campamento, en cuanto a preparación se refiere. En comparación, evidentemente, contra Islam Makhachev. Islam Makhachev ha tenido suficientemente tiempo de preparación, ha tenido tiempo incluso para ir haciendo paulatinamente su corte de peso, ha tenido tiempo también para adaptarse al lugar donde va a estar, que es precisamente en Abu Dhabi, ha tenido suficientemente tiempo para estar al 100% para esta pelea. Y yo considero que va a ser una pelea relativamente fácil para él, desde mi punto de vista, ok, hablando objetivamente, basándonos en el papel, como decimos en el canal. Pero mi corazón está con Volkanovski. Yo quisiera que ganara Volkanovski, pero le voy a estar dando un 70-30 a favor de Islam Makhachev para esta pelea desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.